buenas tardes. Una disculpa, el día de hoy se nos presentó alguna falla técnica, algunos videos y la grabación que veníamos haciendo se vio limitada, no pudo salir, y entonces ahorita estamos regresando con ustedes. Vamos a tener alguna charla, esta va a ser una charla. Va a tener algunas imágenes, pero les pedimos una disculpa, la señal se dañó, y bueno, estamos con ustedes de nueva cuenta. Volvemos a plantearles la asignatura que vamos a ver: es fortalecimiento de estrategias de aprendizaje para los alumnos de escuela secundaria técnica en el Distrito Federal. El bloque que vamos a estar viendo va a ser el bloque 5, que habla sobre la elaboración de proyectos y el trabajo colaborativo. Para ello tenemos la presencia de la profesora Norma Ramos Espinosa. Buenos días. Tenemos la presencia también de la jefa Berta María Guevara. Buenos días. Y también tenemos la presencia del profesor Javier López, que se encuentra en la subdirección académica. Profesor, buenos días. Muy bien, empecemos entonces con esta charla. Para poder manejar esta estrategia, finalmente los maestros tienen que apegarse a determinado propósito. La profesora Berta nos va a platicar sobre el propósito de la asignatura. El propósito de esta asignatura es aplicar las principales estrategias, habilidades y procedimientos de aprendizaje en el diseño de proyectos y para el trabajo colaborativo. Muy bien, profesora. En ese sentido, el trabajo colaborativo, ¿qué implicaría este trabajo colaborativo? En todo diseño, obviamente que participan varias personas. Los alumnos de un grupo habrán de dividirse en equipos para elegir un tema y trabajar sus respectivos proyectos. Esto implica que posiblemente de un grupo se elaboren 5, 7, 10 proyectos, dependiendo del número de alumnos. Los alumnos aprenden a convivir, aprenden a colaborar para llevar a cabo toda la actividad que se requiere relacionada con la investigación, armar esa información que van recabando hasta quedar hecho su proyecto, y obviamente lo hacen en una constante, continua interacción y constante y continua colaboración entre ellos. Muy bien, profesora. En ese sentido, profesora Norma, cuando usted inicia este bloque, ¿cuál es la primera actividad que está realizando con los alumnos? Bueno, ok. Iniciamos con la proyección de un video. Los chicos primero ven un video sobre proyectos, sobre algún tema de interés, para que ellos se sientan motivados a hacer un buen proyecto y hacer los pasos tal cual deben de ser. Entonces, después de esto, continuamos con, ellos comparten sus experiencias sobre algunos proyectos que han hecho en otras clases, cómo lo hicieron, qué les pareció, comparten en grupo, lo comparten con el maestro, y bueno, después ya continuamos con otras cosas, ¿no? Profesora, y en ese sentido, usted cuando está manejando el proyecto, ¿puede usted ya empezar la posibilidad, o puede ver la posibilidad de que los proyectos que están trabajando con nuestras asignaturas se puedan dar también aquí? Sí, por supuesto que sí. Casi siempre están en relación con otras materias, tiene transversalidad el proyecto. Entonces, se presta mucho para que lo hagan, sobre todo con la materia de ciencias, ¿no? Así es. Después continuamos, ellos continúan con en clase, hacemos así como por lluvia de ideas, ellos van diciendo que creen ellos que es un proyecto, lo que es la metodología, cómo se hace. Entonces ya inician, hacen un cuadro, hacen un esquema, hacen un esquema por equipos sobre lo que es un proyecto, ¿no?
Después de esto, bueno, pues casi siempre les queda más o menos así como lo estamos viendo aquí, que es una estrategia metodológica para cubrir una demanda. Inicia con un problema, ofrece una solución al problema de su impacto y le damos seguimiento al proyecto y al impacto. Profesora, en ese sentido ya tenemos el proyecto, pero finalmente también hay que seguir ciertas estrategias. Y estas estrategias son estrategias de aprendizaje. Profesora Berta, ¿nos podría auxiliar? ¿Cuáles serían estos tipos de estrategias? Las estrategias de aprendizaje que se ponen en práctica para la elaboración de proyectos son la estrategia de recirculación, la estrategia de recuperación, la estrategia de organización y la estrategia de elaboración, todo en base a la información. ¿Cómo se van a trabajar esas estrategias o cómo se evidencia que verdaderamente se están llevando a cabo? Pues bien, los alumnos, en primer lugar, habrán de acudir a la memoria, que es la estrategia de recirculación, para recordar a qué fuentes de información acudir. Trátese de periódicos, trátese de libros, de folletos, de revistas, libros de texto, que pudieran serles útiles para recabar la información. En ese recabar la información están recuperando, obviamente, no van a utilizar todo lo que tienen estos materiales, sino van a recuperar aquello que es significativo para el tema de su proyecto que han elegido. Cuando tienen información de las diversas fuentes, obviamente habrá que darles una forma. Aquí es donde entra la estrategia de organización. ¿Qué van a organizar? Pues cuál de esa información iría, por ejemplo, en un planteamiento, cuál sería pertinente para la introducción, posteriormente cuál utilizar para el desarrollo, y en el desarrollo cuál va primero, en qué párrafos, cuáles son los párrafos intermedios, cuáles forman parte de los párrafos finales, y por último, qué información colocar como conclusión. Cuando ya ellos han organizado toda esta información, van a poner en práctica la última estrategia, que es la estrategia de elaboración. ¿En qué consiste? Bien, al elaborar el proyecto que habrán de entregar, ellos irán a decidir si lo hacen en medios electrónicos, en computadora, van a elegir qué tipo de letra, qué tamaño, qué distribución, qué imágenes agregar, a fin que el proyecto tenga una presentación correcta antes de su entrega al docente o a la persona que les ha solicitado ese proyecto. Una vez entregado ese proyecto, las autoridades o la docente revisará todos para elegir aquellos de mayor impacto para la comunidad o para elegir aquellos que son pertinentes de poder ser llevados a la práctica, de poder realizarlos. Pues bien, vemos aquí claramente estas 4 estrategias que obviamente van a fortalecer las habilidades cognitivas, como son la imaginación, como son el análisis, la síntesis. En fin, vemos estos procesos del pensamiento y procesos cognitivos que están constantemente siendo fortalecidos a través de estas estrategias. Muy bien, miren, tenemos algunas ya preguntas, están conectados con nosotros a la escuela 32, 42, 101, 21, 41, 43, 56, 60, 73, 91, 6, 17, 9, 13. Voy a plantear algunas preguntas. Dice la escuela 73, consideramos que en el proyecto están implícitos los contenidos procedimental, actitudinal y axiológico. Profesor Javier, ¿qué nos podría decir al respecto? Sí, efectivamente, no solamente se encuentran las estrategias de aprendizaje, sino que en el diseño y desarrollo de un proyecto sí se requiere considerarlo esto a partir de diferentes etapas, y estas etapas
les dan completamente el diseño de lo que es un procedimiento. Implícitamente, cuando están trabajando los muchachos con proyecto, pues obviamente las habilidades sociales, las habilidades de análisis, las habilidades para desarrollar y buscar información, nos está permitiendo, ¿sí?, que los alumnos no solamente tengan el diseño general del proyecto, sino también fortalezcan sus habilidades y el procedimiento vaya dándose en cada una de las etapas, como se mostró en la gráfica. Entonces sí es importante identificar esta propuesta metodológica que es el proyecto como una propuesta muy contundente, muy sólida para poder fortalecer las 4 estrategias de aprendizaje, sus procedimientos, así como las habilidades que tienen los muchachos. También nos hacen otra pregunta, la 73, dice, ¿abarca un bimestre el proyecto o cómo se maneja? No precisamente, son 2 temáticas centrales que le pertenecen a este bloque. Sin embargo, el diseño de varios proyectos nos permiten ejercitar las estrategias de aprendizaje, fortalecer muchas más habilidades, de tal manera que los alumnos irán haciendo diferentes proyectos, pero además pueden ir reiteradamente haciendo proyectos, irlos mejorando, irlos evaluando de tal manera que vayan cada vez afinando más esta estrategia metodológica, así como las habilidades que se están fortaleciendo con el trabajo de este bloque. Entonces, lo que yo entendía era que aquí tenían un poco la inquietud de que si en el mismo bimestre, como estamos viendo el bloque 5, finalmente si en ese bloque 5 se va a manejar nada más en ese momento el proyecto, o lo puedo ir manejando desde el inicio, ¿cuál es? Esa es la inquietud, creo que están manejando. Específicamente en el bloque 1, que es exploratorio, los maestros pueden estar buscando, preguntando a los alumnos si conocen los proyectos, si conocen los problemas, y posteriormente se hacen contenido en este bloque que se está trabajando en el ejemplo y en la plática. Con base en ello, los maestros pueden ir diseñando, evaluando la forma en que los alumnos lo están haciendo en otras materias, e ir fortaleciendo ya en contenido específico de este bloque lo que implican los proyectos, y pueden hacer varios. Es decir, puedo presentarse en el bloque, en otra asignatura que yo tenga español o matemáticas, si estoy trabajando algún proyecto, puedo empezarlo a trabajar también con el fortalecimiento de estrategias. Así es, Armando. Aquí los maestros de otras materias se pueden estar poniendo de acuerdo con los maestros de asignatura estatal, y de esta manera ir identificando, ir puliendo lo que implica el nivel procedimental de un proyecto, y pueden compartir experiencias. Los alumnos pueden traerse proyectos de otras materias, trabajarlas en la asignatura estatal, basados en el enfoque, con la ayuda de sus maestros, y pueden ir afinando esa estrategia, y las implicaciones van a ser mayores, porque vamos a impactar no solamente en nuestra propia materia, sino el resto de las materias. Profesora Berta, tenemos aquí una pregunta, dice, ¿podemos decir que estas 4 estrategias se enfocan al desarrollo de la competencia del manejo de la información, nada más? Sí, efectivamente, las 4 estrategias, que precisamente así se titula la asignatura, fortalecimiento de las estrategias de aprendizaje, y son las 4 que acabo de mencionar en breve, van a practicarse, a utilizarse, a ponerse en práctica siempre en torno a la información. Obviamente que va a reforzar en los chicos y va a favorecer el desarrollo de esta competencia para investigar, para ir a las fuentes y poder resolver no solamente temas alusivos a proyectos, sino temas alusivos a temas expositivos que pudieran solicitarles en algún momento, o temas de su interés, o temas para realizar alguna tarea, o ampliar la información en alguna otra asignatura. Siempre estas 4 estrategias repercutirán o estarán fundamentadas en desarrollar la competencia de manejar los textos informativos. Hay otra serie de preguntas, y yo quisiera que la maestra Norma nos continuara con la exposición para que después le demos atención a estas preguntas. Profesora Norma, por favor. Bueno, muy bien. Por aquí traíamos preparado unos videos, lástima que no los vamos a poder ver, pero bueno, veíamos cómo los chicos integran equipos, casi por lo regular lo hacen ellos a su elección. No es muy bueno imponerles, porque a mí no me ha dado resultado. No sé si alguien quisiera compartir si le ha dado resultado. A mí en lo particular no, yo dejo que lo hagan por afinidad, ¿sí? Después, ya ellos ya eligieron su tema y eligen la estrategia para la solución. Bueno, primero eligen el problema,
relacionado con el tema y después se van hacia la solución. ¿Qué estrategia eligen para la solución de su problema? Muy bien. Por aquí estamos viendo unas diapositivas relacionadas con el tema. Bueno, elaboran su objetivo del proyecto y se van hacia su guión de contenidos. Por aquí vemos, bueno, qué lástima, como digo otra vez, vemos otra vez nuestras láminas donde ellos están distribuyendo sus tareas, planeando y distribuyendo tareas, tiempos, qué va a hacer cada chico, cómo lo van a hacer, dependiendo de sus habilidades, ellos mismos se distribuyen sus tareas, ¿no? Y se dan a la búsqueda de información, ¿sí? Ok, bueno, después de la búsqueda de información, bueno, en la búsqueda de información, como comentó la maestra Berta María, aquí los chicos se van mucho a los libros, a las páginas web, que les encanta a ellos trabajar en el aula digital, ¿sí? Entonces, bueno, después hacen sus encuestas, su trabajo de campo y van integrando su información. Después de que integran su información, bueno, ellos planean cómo van a desarrollar el proyecto, cómo lo van a exponer ante grupo, cómo van a ir evaluando. Y así nos vamos al impacto, a la exposición de resultados y lo que es el impacto del proyecto. Evaluamos resultados, bueno, pues cómo recuperamos a lo largo del trabajo, vamos viendo sus exposiciones, los textos que van elaborando y todas las habilidades que vamos viendo en ellos y las vamos evaluando. ¿Cómo las vamos evaluando? Bueno, ellos, en parte, ellos evalúan y tenemos lo que son unas listas de cotejo con las cuales nos ayudamos para evaluar. ¿Esas listas Sí. de cotejo dónde se encuentran, profesor? Bueno, estas listas de cotejo son algunas que nos vienen en las sugerencias didácticas, en el libro para el estudiante y el maestro de asignatura estatal. Y en esta lista de cotejo los chicos hacen algunas, entre ellos y en clase hacemos algunas adaptaciones y por lo regular nos ayudamos con eso. Profesora, aquí nos hacen algunas preguntas. Dice, ¿en qué escuela trabaja la maestra Norma? La 64 habíamos comentado. ¿Está referido a su entorno, parten de un problema o cómo determina un tema a tratar? ¿Podemos decir que está haciendo un acompañamiento durante el desarrollo del proyecto? Bueno, sí, vamos dándole un seguimiento y ¿cuál era la otra pregunta? Sí, parte a partir de un problema de entorno. Por lo regular ellos sugieren qué temas tratar, ¿sí? Los temas que a ellos les interesan más. Entonces, bueno, pues sobre eso nos vamos, elaboramos una lista y ya cada equipo elige lo que quiere hacer. Profesor Javier, nos hacen una pregunta aquí, dice, me parece interesante. Dice, el proyecto para llevar una evaluación, ¿qué tan viable es el portafolio electrónico y si pueden complementar con la rúbrica o solo debe ser uno de los dos? No, yo creo que ambos son instrumentos muy valiosos. Tanto estar utilizando una técnica como la otra nos va a permitir recuperar información del nivel procedimental que están siguiendo para llevar a cabo el proyecto, pero además las habilidades que, bueno, en términos del portafolio y en términos de la lista de cotejo, nos van a ir complementando toda esta información y nos hacen una decisión, llegar a una calificación de una manera más objetiva. Y me imagino que la profesora Norma, usted en el transcurso de toda la elaboración del proyecto va evaluando a los alumnos. Sí, así es, vamos evaluando lo que van haciendo, sus exposiciones, sus trípticos, sus textos, todo lo que van haciendo, su búsqueda de información, todo lo vamos evaluando, sí, ellos también se evalúan. Okay. Profesor Javier, viendo la mecánica de trabajo de la profesora, yo quisiera que usted nos pudiera dar una conclusión respecto de si la evaluación o el trabajo como lo está desarrollando la profesora se apega al plan de trabajo y al programa de la asignatura, o si hay algunas observaciones que nos pudiera señalar. Yo sí te felicito mucho, Norma, porque todo el despliegue, todo el esfuerzo realizado en términos de que es una metodología muy compleja, que lleva una serie de etapas que se presentan de manera general aquí en la misma gráfica que nos mostraste, pero es una evidencia de que tienes un claro dominio y manejo del programa, del enfoque que específicamente se está evidenciando
cuáles son las estrategias, cuáles son los procedimientos y las habilidades que se van a trabajar a lo largo de su operación. Asimismo, se evidencia durante la experiencia que nos narraste en este momento, desafortunadamente no hubo imágenes, nos narras las diferentes etapas del proyecto, pero además en qué momento específicamente aparecen lo que son las estrategias de aprendizaje. ¿Sí? Tienes un dominio del procedimiento del proyecto y faltaron en la lámina algunas etapas intermedias que son también muy importantes, pero en lo general tienes dominio de esta metodología. El trabajo de acompañamiento es algo que a mí me interesó y me dio mucho gusto poderlo observar, porque no solamente es al final, sino que desde que está apareciendo el trabajo, la inquietud, la necesidad de los alumnos de querer decidir un tema, una problemática que hay en su comunidad o algo que les preocupa, lo estás permanentemente ayudando, colaborando, estás orientándolos en el momento que lo necesitas. Esto es lo que en nuestro programa denominamos andamiaje, una ayuda regulada, ¿sí? Y tú estás en todo momento acompañándolos, observando el trabajo, evaluándoles, dándoles pistas y motivando el trabajo. Eso es algo muy interesante que a mí básicamente me gustó muchísimo. ¿Sí? El trabajo con nuestra asignatura ya es una evidencia clara, la experiencia que nos mostraste, ¿sí? Que no tiene por qué ser aburrida y que puede estarse llevando a cabo en otros espacios distintos al aula que tenemos habitualmente. Yo creo que pudimos observar y nos narraste que hay una experiencia de acompañamiento, que hay un ambiente de participación y también un ambiente de confianza, no solamente para decidir, sino también para poder evaluar el trabajo que cotidianamente están haciendo. Momento específico de resaltar es la etapa del seguimiento que le dan al proyecto. Y además en esta etapa de evaluación y del trabajo de seguimiento pudimos conocer y identificar que un proyecto se cierra no con la solución del problema, sino que se tiene que impactar lo que es para la comunidad, se tiene que dar a conocer los resultados y esa es otra parte de las habilidades que los alumnos tienen que fortalecer, porque hay habilidades para la comunicación de información. Yo creo que esto sí nos ha permitido y es una muestra muy clara de una sólida interpretación y operación de nuestro programa. Yo creo que en ese sentido, nosotros en esta asignatura podemos ver cómo nuestros alumnos y profesores van trabajando los proyectos, quizá incluso en forma transversal, y que ayudan a la comunidad específicamente. Y el problema es el impacto que puede ocasionar este tipo de proyectos. Yo creo que esta asignatura nos permite ir fomentando la planeación y la organización en los jóvenes, y hay que darle el peso que realmente tiene esta asignatura. Profesora Bertas, no sé si desea opinar, dar una opinión al respecto. Bueno, pues en concreto considero que lo fundamental está dicho. Lamento el que no se haya proyectado la realización del proyecto con los alumnos que previamente preparó la maestra Norma, porque en esas filmaciones se apreciaba claramente el trabajo colaborativo. Podíamos observar la participación de los chicos, el estar comunicándose, el estar consultando, el estar realizando materiales, el estar exponiendo, preguntando dudas. Ojalá que el próximo año escolar, que nos sea posible volver a participar en estas charlas, no nos ocurra la mala suerte de no poder proyectar los videos, porque son verdaderamente enriquecedores. Sobre todo, se aprecia y se valora cómo los alumnos se entusiasman con este tipo de actividades y efectivamente sí las anhelan, sí las realizan y sí sacan un gran provecho de ellas. A mí sí, lástima que no, como dice la profesora Berta, no pudimos ver uno de los videos. En uno de ellos existe la comunicación del expositor. Aquí hay una pregunta, dice la Escuela 73, al concluir el proyecto, ¿cuál es el producto final? ¿Hacen una exposición en una presentación electrónica? ¿Cómo sugieren que podría ser? En este video teníamos una presentación que hacía uno de los alumnos. Profesora Norma, ¿nos pudiera nada más comentar acerca de eso? Sí, bueno, hay muchísimas opciones para hacer como producto final. Bueno, primero que nada estamos viendo que el producto final, uno de los más importantes sería medir el impacto del proyecto
¿Y cómo podría ser? Podría ser en una exposición oral, en una presentación electrónica, podría ser en un informe escrito. Hay muchísimas maneras de hacerlo. Sí. Muy bien, felicitaciones a los profesores y a la Escuela 73 por sus comentarios tan enriquecedores, la Escuela 21. Aquí hay otra, ojalá que den un ejemplo. Con respecto al uso del Internet, consideramos que es bueno que el docente sugiere sitios web para que el estudiante no se desvíe al investigar y recabar información. Otro de los videos que no pudimos ver es precisamente cuando la profesora está al pendiente, está en la supervisión de el trabajo que están haciendo en las aulas, es el acompañamiento del que hablaba el profesor Javier. Les decimos, lástima que no lo vimos, pero sí hay que hacer un seguimiento para precisamente que los alumnos no se pierdan en un mundo de información. ¿De cuántos miembros sugiere que sea integrado el equipo? Nos hacen otra pregunta. En el caso de la asignatura, ¿se les impone el tema o ellos deciden cómo solucionar el tema? ¿Alguna bibliografía para ampliar el tema? Profesor Javier, ¿nos pudiera comentar algo? En términos de la primera pregunta, dice el procedimiento de estrategia que ofrece la profesora es muy atinado. El estudiante requiere que forme o tome el hábito de llevar un registro de la información que consulta, es decir, la bibliografía. Y al concluir el proyecto, ¿cuál es el producto final? Hacer una exposición o una presentación electrónica. Sí, ya lo había comentado la maestra Norma. Las opciones de productos de aprendizaje sí son diversas. Es una decisión compartida, maestros y alumnos los que pueden tener. Aquí lo importante es que en el proyecto tenga un impacto y que elijan la estrategia o el producto de aprendizaje que refleje es el impacto que debe tener el proyecto. En términos de la sugerencia de una bibliografía, en nuestro programa tenemos una multiplicidad de opciones, no solamente de libros a los cuales tienen ustedes acceso, como se encuentran en los centros de maestros. Tienen también escritos una serie de opciones y páginas de internet en la cual ustedes pueden considerar su uso. Muy bien, la profesora quiere agregar algo, la profesora Berta. Bueno, a mí me interesa mucho lo relacionado con el impacto. Voy a darles un ejemplo de lo que ocurre en la vida cotidiana, en la vida civil. Cuando se presenta la necesidad de realizar ciertas obras, por ejemplo, cuando se planteó la posibilidad de hacer el segundo o el puente levadizo del periférico, seguramente se lanzó a competencia esta necesidad. Seguramente los ingenieros, los arquitectos y todos los relacionados con la industria de la construcción debieron haber estudiado el caso y debieron haber hecho proyectos para presentar al gobierno. Vamos a imaginar que compitieron 100, 200, 150 ingenieros y arquitectos y cada uno presentó su proyecto, pues precisamente partiendo de un análisis del suelo, partiendo de las circunstancias por las que tenía que pasar este periférico, esta segunda puente del periférico, las construcciones que hay aledañas, el mismo periférico en planta baja, algunos, por ejemplo, vías de Pemex, ¿verdad? Conductos de Pemex, algunas obras de desagüe. Todo esto tienen ellos que considerar e investigar en relación a la ciudad, ver los costos, discutir el equipo, qué hacer primero, qué hacer enseguida, qué hacer después, cómo llevar a cabo la presentación final de este puente. Y todos estos proyectos que se habrán hecho sobre el mismo asunto, que seguramente fueron entregados a las autoridades, se dieron a la tarea de estudiar uno por uno, qué opinaban en uno, qué opinaban en otro, qué opinaban en otro, ver la parte teórica que lo fundamentaba, ver la bibliografía en la cual seguramente consultaron. Y de tantos proyectos que seguramente recibió el gobierno, uno fue el de mayor impacto, que fue el que le dijeron adelante con la obra. Eso es lo que significa impacto. Por ejemplo, en un aula de clase, los alumnos seguramente
eligen diversos temas según el interés que cada uno tenga para desarrollar. Si al final se presentan estos proyectos, el mismo alumnado puede determinar qué proyecto, por su importancia, por su impacto, por su urgente necesidad de solución, es el que se pondría en marcha para realizarlo. No olvidemos o tengamos en mente, tengamos presente que una cosa es el planteamiento y la realización de un proyecto, el planteamiento del proyecto, o sea, sí, la realización en sí del proyecto, pero otra cosa es, en base al proyecto que tengo en mano, llevarlo a cabo, consumarlo con la acción. Muchas gracias. Muy bien, profesora Berta. Bueno, pues tendríamos más preguntas, pero después les vamos a dar contestación a través de internet. Les agradecemos mucho por estos momentos de esta asignatura, de este fortalecimiento de estrategias para el aprendizaje, y los queremos invitar para el siguiente ciclo escolar con otra serie de conferencias. Muchas gracias por su presencia, maestros. Gracias. Saludos a la 64. A todas las escuelas que nos escucharon y que nos observaron, muchas gracias. Esperemos haber dejado un aprendizaje en sus corazones, en sus mentes, y animado el entusiasmo para seguir adelante. Acuérdense que todos pertenecemos a escuelas secundarias técnicas, es decir, todos vamos en el mismo barco, y a todos nos interesa que la educación salga adelante con excelencia y con éxito. Muchas gracias. Muchas gracias.